Ceejín, un pueblo de unos 15.000 habitantes cuyas raíces se encuentran mucho tiempo atrás, en el Neolítico, y por el que han pasado innumerables y diferentes culturas. Está situado a 570 metros sobre el nivel del mar, en la comarca del noroeste de la región de Murcia, de manera que cuenta con un clima mediterráneo continental, estando este caracterizado por la escasez de precipitaciones, con unos 400 milímetros anuales, además de una humedad media del 57% y una apreciable oscilación térmica anual, disfrutando de inviernos fríos y veranos muy calurosos, resultando en una temperatura media anual de 20 grados. Geológicamente hablando, Ceejín se encuentra en las zonas externas de las cordilleras béticas. Además, existen zonas que albergan gran cantidad de fósiles de estos periodos, como belemnites, tobas, estromatolitos, pígopes o amonites. Entrando en materia, en Ceejín podemos encontrar 5 tipos de ecosistemas diferentes, condicionados por factores muy distintos y que por tanto nos ofrecen muy variadas especies de seres vivos. El primero de ellos serían las zonas urbanas, y es que en el mismo casco urbano podemos divisar gran variedad de aves, como este colirrojo tizón, que anidan en construcciones y tejados, y suelen alimentarse de semillas, insectos o restos de comida que quedan por la calle, como este gorrión común, que disfruta de una oliva que ha caído al suelo. Otras de las aves que podemos encontrar son los estorninos negros, capaces de imitar sonidos de su entorno, o las urracas, unos córvidos llamativos por la colorida iridiscencia de sus plumas. También encontramos a las pequeñas y amigables lavanderas blancas e incluso rapaces, no tan frecuentes en estas zonas, pero con una importante acción depredadora, como este cernícalo vulgar, una especie de falcónido similar a un halcón que aprovecha su buena vista para localizar presas a gran distancia. Una de las aves más habituales en este entorno, aun siendo originaria de Asia y Oriente Próximo, es la tórtola turca, la cual en el último siglo se ha expandido de forma espectacular por toda Europa, alcanzando la península en los 70 y ocupando en apenas 3 décadas todo el territorio peninsular. Si prestamos atención a los solares repartidos por todo el pueblo, podremos percatarnos de la presencia de innumerables especies, sobre todo en los meses calurosos, en los que abundan las plantas como gramíneas, margaritas, amapolas, collejones e incluso cardos borriqueros, que son aprovechadas por polinizadores como las abejas para recolectar su néctar y propagar indirectamente su polen, reproduciéndolas y dando lugar así a una relación de mutualismo. También son comunes en estos lugares los ortópteros, como saltamontes y grillos, o como el no tan común alacrán cebollero o grillo topo, que con sus potentes patas excava galerías en el suelo desde las que canta en las noches calurosas de verano, formando sonoros y rítmicos coros junto a los grillos domésticos. Además de los artrópodos, debemos resaltar también la presencia de los vertebrados, como las salamanquesas, que podemos encontrar en las fachadas de las casas en verano, y de mamíferos como erizos, ratas y ratones. O los mismos gatos domésticos, considerados principalmente los callejeros como una plaga que presenta un gran problema ecológico respecto a la fauna autóctona. Estos están catalogados como una de las principales amenazas para la biodiversidad del país, debido a la inmensurable cantidad de ejemplares de otras especies que cazan, por lo que debemos ser lo suficientemente responsables para evitar que nuestras mascotas interfieran en el futuro de nuestro querido medio ambiente. En Ceejín también podemos disfrutar de parques y zonas verdes con gran valor ecológico a nivel local, en donde podemos encontrar tanto plantas exóticas como las palmeras o los coloridos arbustos y setos como plantas autóctonas como la lavanda o los pinos, que son utilizadas por muchas aves para refugiarse. Además, estos cuentan con puntos de agua que atraen aves en busca de poder darse un baño en los meses de calor o en busca de comida o poder hidratarse, como este mirlo que investiga curiosamente el estanque.
Este en concreto alberga especies de animales exóticos como cangrejos de río, peces como estas carpas y goldfish o tortugas como estos galápagos de orejas amarillas que solían ser la mascota de alguien, pero por alguna razón decidieron liberarlos en este espacio, algo que no se debe realizar bajo ningún concepto en la naturaleza. Nos despedimos del pueblo y nos movemos hacia las zonas de matorral mediterráneo, que representan un 21% del territorio cejinero, ambiente propio de la Sierra del Quípar, la Sierra de la Puerta y de la montaña más carismática de Cejín, la Peña Rubia, o también conocida como Montaña Sagrada, situada a tan solo 2 kilómetros al oeste del pueblo, sobre el que se eleva mediante una llamativa pared vertical de 150 metros, producida por fallas a los laterales de esta que la elevan unos 200 metros sobre los ríos Argos y Quípar, y que además resalta por sus abundantes fósiles y cuevas naturales, que albergan vestigios de arte rupestre declarados Patrimonio de la Humanidad, y por la gran cruz iluminada en su ladera, símbolo que representa nuestro pueblo y su historia, ya que procede de nuestros antepasados visigodos. Las plantas de estos medios han desarrollado mecanismos de defensa frente a los largos periodos de sequía y el calor del verano, como hojas duras, pequeñas y planas, o largas y cilíndricas, que las hacen más resistentes a la deshidratación y que además son utilizadas por animales para refugiarse. Algunas de las más comunes son el esparto, una hierba con hojas punzantes y flexibles de las que florecen espigas, el romero, un arbusto aromático perenne, leñoso, con flores azules o violáceas, o el enebro, un arbusto también perenne cuyos frutos se utilizan en la elaboración de la ginebra. Además, a pesar del ambiente árido y apagado de estos lugares, podemos encontrar plantas con flores coloridas como el romero falso, el tomillo o las orquídeas. En algunos puntos podemos encontrar pinos dispersos, regularmente parasitados por procesionarias, unas orugas que crean nidos en sus ramas donde ponen huevos para que las larvas se coman los brotes jóvenes del pino. Otros de los insectos que podemos encontrar son los escarabajos, como este escarabajo de las bodegas, y ortópteros, como saltamontes y langostas. También encontramos arácnidos, como arañas, o el escorpión o alacrán amarillo, el cual posee un aguijón en su cola para inyectar un potente veneno, que hace de su picadura una de las más dolorosas que podemos experimentar en Cejín, aunque no suele matar a un humano adulto y sano, pero se recomienda tener cuidado al levantar piedras en el campo, ya que estos se refugian bajo ellas buscando la humedad que éstas retienen. Los miriápodos también están presentes, como este ciempiés casero, o las escolopendras, también con una potente picadura. Entre los vertebrados podemos destacar la presencia de reptiles, como la culebra de escalera, llamada así por el patrón que presentan los jóvenes en forma de escalera de mano en el lomo, patrón que van perdiendo con las mudas, quedando solamente 2 líneas negras longitudinales cuando son adultas. Además, esta actúa como controladora de plagas, ya que su dieta está principalmente basada en roedores. La salamanquesa común y la salamanquesa rosada, las dos únicas especies de gecos presentes en la península. O la culebra bastarda. Esta en concreto es un ejemplar neonato, es decir, tiene muy poco tiempo de vida. Sin embargo, es considerada la serpiente más grande de Europa, pudiendo alcanzar los 2,5 metros en machos adultos. A pesar de ser venenosa, posee los colmillos inoculadores en la parte posterior del maxilar superior, lo que junto a la baja toxicidad de su veneno la hacen prácticamente inofensiva para el ser humano, aunque debemos resaltar que la principal acción defensiva de una serpiente y de cualquier animal ante una posible amenaza es siempre huir. En estos lugares también podemos encontrar animales de mayor tamaño, como conejos y liebres, garduñas, perdices. El zorro rojo o zorro común,
e incluso tejones, un animal nocturno que suele vivir en galerías bajo tierra. O arruís, también conocidos como muflón del Atlas, un bóvido semejante a una oveja salvaje, podríamos decir, de gran altura y con un peso máximo de unos 130 kilos, que posee una gran cornamenta, sobre todo los machos, con forma curva y que se agrupan en grandes rebaños. Es originario del norte de África y fue introducido para su caza en fincas privadas, pero pronto ha colonizado los montes de Ceejín, comportándose como una plaga sin apenas amenazas que compite con otras especies por los pastos de las montañas. Sin embargo, el verdadero rey de estos parajes es, sin duda, el íbice ibérico, o más comúnmente conocido como cabra montés, otro bóvido autóctono que alcanza pesos de hasta 150 kilos y que posee unos impresionantes cuernos que llegan a medir hasta 1 metro de largo en machos adultos, los cuales los utilizan para defenderse, pelear e incluso para rascarse el cuerpo. Se alimentan sobre materia vegetal de manera oportunista, evitando aquellas plantas que reconocen como venenosas. Y su mejor arma defensiva es la inaccesibilidad de los roquedos, que escalan fácilmente dando saltos para sentirse a salvo ante cualquier amenaza. Suelen establecer relaciones gregarias como pequeñas familias, rebaños de hembras poco cohesionados y liderados por una hembra vieja, y pequeños grupos de machos jóvenes llamados toradas. En ellos se establece una jerarquía mediante combates de gran espectacularidad en los que los machos se elevan sobre sus patas traseras aprovechando cualquier relieve del terreno para ganar impulso y chocar las cuernas, además de empujarse con brutal fuerza. Además, los machos dominantes adoptan posturas altivas y someten a sus inferiores en rango con simples actitudes. Los grupos de machos y hembras se juntan en época de cría, formando grandes rebaños, y a veces también encontramos machos viejos que han sido expulsados del rebaño tras una derrota. Pasamos de un entorno semiárido a uno más rico en vegetación debido a una mayor humedad, el bosque, que podemos encontrar en las sierras de Burete, Labia y Cambrón, y que ocupa un 40% del territorio municipal, del cual una parte pertenece a la cepa, o zona de especial protección para las aves, por relevantes poblaciones de chovapiquirroja, águila culebrera, águila calzada y búho real, por sus paisajes forestales densos y su relieve abrupto, lleno de cortados, ramblas y roquedos. Estas zonas son ampliamente más húmedas que las anteriores, por lo que es frecuente encontrarnos con gran variedad de hongos en las épocas lluviosas, tanto mohos como setas, siendo abundantes las puffballs y el bojín, e incluso líquenes, una simbiosis de hongo y alga cuya presencia indica unas condiciones favorables del entorno. En estos bosques encontramos gran densidad de pino carrasco, una especie de árbol oportunista muy común en las zonas mediterráneas que puede alcanzar los 25 metros de altura. Presentan unas hojas finas y alargadas llamadas acículas, piñas anaranjadas que florecen en mayo e inflorescencias masculinas llamadas estróbilos de color también naranja. También podemos encontrar arbustos como el lentisco, el romero,
el enebro, la aliaga, el romero falso, endémico del sureste peninsular, madroños, con un interesante fruto dulce en forma de bola y de color rojo intenso al madurar que resulta muy llamativo, jaras, con grandes flores de tonos rosáceos que atraen a los polinizadores, e incluso hierbas como el tomillo. Además, en las zonas más carentes de pinos en estas sierras podemos observar abundantes fagáceas como las encinas y como la coscoja, que producen unos frutos amargos conocidos como bellotas. En estos ambientes habitan todo tipo de invertebrados como avispas, mariposas que establecen relaciones de mutualismo con las flores de varias plantas, escolopendras, y arañas de todos los tamaños. En cuanto a los vertebrados, podemos observar en las zonas más frondosas del bosque ardillas, unos roedores distinguibles por su larga y peluda cola y sus hábitos arborícolas. Encontramos también rapaces rupícolas como las ya mencionadas anteriormente, además del azor y el gavilán. Y grandes mamíferos como el imponente jabalí, un animal muy vagabundo que se mueve en piaras y que es capaz de caminar 80 kilómetros en una noche. Son omnívoros y muy oportunistas, ya que aprovechan cualquier tipo de materia orgánica para alimentarse, en este caso un mirlo muerto por el frío tras una gran nevada. Otro de los mamíferos característicos del bosque es el tímido zorro, un cánido fácilmente reconocible por su larga y espesa cola y su pelaje color rojizo, que también es muy oportunista puesto que aprovecha cualquier fruto o resto de carne para darse un festín, como este zorro de aquí, que se alimenta de los restos del cadáver de un jabalí muerto en el río. En las lomas de las montañas aparecen zonas rocosas más despejadas, como las canteras de Burete, en las que no es difícil ver cabras montesas en sus inmediaciones, o incluso arruís, que esta vez comparten el título de especie invasora con los muflones y ciervos, también introducidos para la actividad cinegética en la Sierra de Cambrón. La constante humedad de estos lugares favorece a algunos reptiles, como la inusual culebrilla ciega, un anfisbénido semejante a una lombriz, pero que nada tiene que ver con ellas. Suele pasar muy desapercibida debido a sus hábitos subterráneos, puesto que se alimenta principalmente de hormigas, las cuales busca excavando bajo tierra. En estas zonas húmedas podemos encontrar también varias especies de anfibios, como el abundante sapo corredor, que presenta tonalidades variables desde un verde lima hasta un marrón anaranjado y que es fácilmente distinguible por su iris amarillento, que lo diferencia del sapo común, no tan abundante como el corredor, que tiene el iris de color rojo cobrizo y presenta tonalidades de color marrón e incluso carmesís. Además, sobre todo las hembras de esta especie presentan un tamaño mayor, como este ejemplar de 25 centímetros. Otro de los anfibios, mucho menos habitual que estos dos, es el sapillo moteado, ya que suele permanecer escondido en plantas dentro de charcas. Este ejemplar, posiblemente a punto de opositar, fue encontrado en un punto de reproducción de anfibios que estuvimos investigando un tiempo con la esperanza de encontrarlo, y después de pasar alguna noche allí y mojarnos un poco, ya que estos animales están activos solo cuando llueve o hay humedades muy altas, pudimos ver cómo se cumplían nuestras suposiciones al encontrar a este sapillo en la orilla de la charca. Entre las montañas de Burete podemos encontrar cursos de agua, la mayoría temporales, salvo el arroyo de Burete, un curso de agua permanente que cuenta con varias pozas donde se acumula el agua
y que brinda un ambiente ideal para animales más dependientes de esta. Algunos de estos son la rana común, que se diferencia de los sapos por la carencia de verrugas, o el inusual sapo partero bético, un endemismo ibérico que solo podemos encontrar en el sureste de la península, caracterizado por los cordones de huevos que llevan los machos en las patas para transportarlos a los puntos de agua en donde se desarrollarán sus larvas, y que desgraciadamente se encuentra en peligro por la fragmentación de sus poblaciones. También son muy abundantes los invertebrados acuáticos, como el cangrejo de río, en este caso el cangrejo americano, que junto al cangrejo señal, ambos procedentes de Norteamérica, han desplazado al cangrejo de río ibérico, resultando en una de las especies invasoras que más amenazan nuestros ecosistemas fluviales. Cedejín cuenta con el cauce de dos ríos. Uno de ellos es el río Quípar, que está distinguido por su espesa vegetación, que incluye espacios cubiertos por cañaverales y grandes masas de zarzas alrededor del cauce del mismo, que son aprovechadas por animales para mantenerse resguardados ante cualquier amenaza, como esta garcilla boyera, un ave muy oportunista que andurrea en busca de algo que echarse a la boca, como anfibios o artrópodos, los cuales son bastante abundantes en estos ambientes, sobre todo en los meses más calurosos. Artrópodos como esta araña cangrejo gigante, que está adaptada para camuflarse totalmente con el ambiente de ribera. El otro río es el Argos, que discurre por Cedejín hasta llegar al embalse del Argos. Este río presenta zonas más abiertas que el Quípar y en él podemos encontrar fácilmente larvas de anfibios, como estos renacuajos, que crecerán hasta convertirse en ranas, eso si no son depredados por algún otro animal, como la culebra viperina, una serpiente totalmente inofensiva, muy ligada al agua, cuya dieta está principalmente basada en las larvas de estos anfibios y que al sentirse amenazada se asemeja a una víbora aplanando la cabeza, de ahí lo de viperina, y que además expulsa un olor horrible que evita que sus depredadores la puedan comer. También es frecuente toparse en este río con galápagos leprosos, ánades azulones e incluso gallinetas, como la que vemos en pantalla. Como hemos dicho antes, este río desemboca en el embalse del Argos, una gran masa de agua que retiene el agua procedente de varias ramblas y del propio río Argos, y presenta una gran masa forestal a su alrededor, formada por pinares y tarayales que crecen a sus orillas. Estas aguas disfrutan de la presencia de aves acuáticas como esta focha común, que comparte hábitat con ánades, porrones e incluso somormujos y aves coloniales, como estas garcillas boyeras que cruzan el embalse a la madrugada en busca de algo que desayunar. Otras de las ardeidas que encontramos son los martinetes, garcetas y garzas reales, e incluso es bastante fácil divisar al cormorán grande, un gran ave que pasó de ser invernante a un residente habitual en este lugar y que, como podremos ver ahora, busca peces sobre los que depredar buceando. La labor agrícola ocupa un tercio del territorio de Cedejín. Desde el interior de la sierra hasta las afueras del pueblo encontramos territorios con plantaciones normalmente de secano y compuestas principalmente por almendros y albaricoqueros dispuestos en largas extensiones de terreno aplanado o a veces en terrenos desnivelados o escalonados para aprovechar el relieve en las huertas cercanas a la montaña. Usualmente encontramos ganados como ovejas y cabras y zonas intercaladas con olivos de los que se aprovecha su fruto para hacer aceite de oliva. Estas olivas suelen atraer aves que las picotean para alimentarse, como esta urraca que sobrevolaba un olivar antes de posarse en el árbol, o pequeños pájaros del bosque como el herrerillo y el mosquitero que se alimentan de los insectos que acuden a la oliva caída. Los reptiles son muy característicos de estos lugares despejados y pedregosos,
como la abundante lagartija colilarga, que adquiere su nombre por su larga cola, que puede ser hasta 3 veces mayor que su cuerpo y que además es fácilmente reconocible por las líneas longitudinales de su dorso. O el carismático lagarto bético, que al igual que la lagartija colilarga es un endemismo ibérico de gran tamaño, pues es el lagarto más grande de la península junto al lagarto celado, de los que podemos destacar sus enormes y potentes músculos maxilares y los llamativos ocelos azules de su costado, que actúan como reflectores de modo que les permite captar mayor cantidad de luz para calentarse, ya que estos animales son de sangre fría y dependen directamente de ella para vivir. También podemos destacar la presencia de algunos anfibios como ranas, sapos corredores o este sapo partero bético, que buscan refugio durante las épocas más secas. O mamíferos como conejos y liebres o roedores como este ratón de campo, ratas, topillos e incluso animales más grandes como el zorro que trata de darles caza o el mismo tejón. Y algunas aves de mayor tamaño como esta garcilla bueyera, que observa un pastizal en busca de semillas o insectos de los que poder alimentarse. Y este cernícalo, que espera pacientemente a que algún roedor, pequeño reptil o invertebrado esté despistado para lanzarse sobre él y devorarlo. Pero no todos son ventajas en estos ecosistemas. Y es que estos sitios ocultan un factor que propicia muchísimas muertes de fauna, los llamados efectos trampa. Lo que antes eran balsas de riego que cumplían una función, hoy son trampas mortales para animales, ya que estos caen en ellas y son incapaces de volver a salir por su cuenta, por lo que mueren por inanición, perdiendo de esta manera gran cantidad de individuos e incluso próximas generaciones que no podrán continuar su ciclo vital, produciendo así grandes bajas en las poblaciones de estas especies. Esto se aplica tanto a pozos como a acequias, piscinas, balsas, arquetas e incluso una lata puede afectar de esta manera a la fauna del lugar. Nosotros hemos contribuido a que esta situación mejore en nuestro municipio, buscando y metiéndonos en estos sitios en busca de animales atrapados y corrigiendo dichos efectos siempre que ha sido posible con ramas, de tal manera que los animales puedan salir, y es que no son pocos los que hemos rescatado. Más de 30 ejemplares de reptiles, anfibios y mamíferos son los que hemos podido salvar en un estado físico a veces lamentable por la falta de comida, aunque no siempre hemos conseguido llegar a tiempo para salvarlos de esta muerte segura, inducida indirectamente por el ser humano.